Dicen que el mundo está lleno de hombres que persiguen la riqueza como si fuera un tesoro enterrado. Pero hay un secreto, uno que solo los sabios conocen. La historia que te contaré hoy podría cambiar tu percepción del dinero, la abundancia y la vida misma. Pero antes de revelarlo, te advierto, una vez que lo escuches, ya no podrás mirar la riqueza con los mismos ojos. Si te gustan las historias que enseñan lecciones de vida poderosas, quédate hasta el final y suscríbete al canal. ¿Quién sabe? Tal vez hoy descubras el eslabón perdido entre la pobreza y la verdadera riqueza. Érase una vez un hombre llamado Esteban. Un soñador de esos que pasaban las noches imaginando una vida llena de lujos, sin preocuparse por el cómo. Desde niño, observaba a los hombres ricos y se decía: ellos tienen suerte. Si tan solo la fortuna me sonriera, yo también sería millonario. Esteban creció en un pequeño pueblo donde la mayoría trabajaba de sol a sol solo para sobrevivir. Su padre era carpintero y su madre vendía frutas en el mercado. Aunque siempre hubo comida en la mesa, Esteban soñaba con algo más. Un futuro donde no tuviera que preocuparse por cada moneda. Sin embargo, pasaba los días quejándose de su mala suerte, viendo a otros avanzar mientras él seguía esperando un milagro. Una tarde, mientras caminaba cabizbajo por una calle polvorienta, Esteban se sentía atrapado en sus propios pensamientos. El anciano de mirada profunda y barba gris lo observó desde un banco de la plaza. Fue como si, por primera vez, alguien entendiera el vacío que sentía en su interior. Esteban sintió que el anciano no solo lo miraba, sino que parecía leer sus pensamientos. Lo que Esteban no sabía es que ese encuentro le cambiaría la vida. El anciano tenía una presencia imponente, como si supiera cosas que el resto ignoraba. Con una voz que parecía resonar en el viento, le dijo: Joven, veo que buscas riqueza, pero no entiendes su verdadero significado. ¿Estás dispuesto a aprender? Esteban, sorprendido y curioso, pensó por un momento. Nadie le había hablado así antes. ¿Quién era ese hombre? ¿Un sabio? ¿Un loco? A pesar de sus dudas, el anhelo de cambiar su vida fue más fuerte. Sí, estoy dispuesto, respondió con decisión. El anciano sonrió, como quien sabe que una gran lección está por comenzar. Bien, entonces sígueme, pero te advierto, no será lo que esperas. Mientras caminaban por la plaza, el anciano le contó que había viajado por muchos lugares, aprendido de comerciantes, campesinos y hasta de reyes. Su mirada transmitía la serenidad de quien ya no persigue la riqueza, sino que la comprende. Muchos creen que el oro cae del cielo o que la fortuna está reservada para unos pocos, pero hoy te mostraré algo diferente. Te enseñaré a pensar como los sabios. Todo empieza aquí y luego aquí. El anciano señaló a su alrededor, tocando su sien y luego su corazón, como simbolizando el verdadero inicio de su enseñanza. ¿Y qué pasa si uno no tiene nada? Entonces tienes el terreno perfecto para construir desde dentro, respondió el anciano con una sonrisa. El anciano también le habló de aquellos que, a pesar de no tener riquezas materiales, poseen una abundancia interna que los hace magnéticos. Se preguntó si alguna vez podría llegar a ser como esas personas. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir que la riqueza que tanto anhelaba no era exactamente la que imaginaba. «Observa», dijo el anciano. «Ese hombre lleva años pidiendo riqueza, pero jamás la obtiene. ¿Por qué?» Porque nadie le da lo suficiente. No, porque el dinero huye de quien lo suplica. La riqueza no se ruega, se atrae. «Cuando aportas alegría o soluciones al mundo», agregó el anciano.
El mundo te recompensa. Esa es la regla. Esteban desvió la mirada hacia el mendigo, quien murmuraba que el mundo era injusto. Entonces, comprendió que la pobreza no solo estaba en sus bolsillos, sino también en su mente y en la actitud con la que enfrentaba la vida. Por primera vez, Esteban sintió un escalofrío. Nunca había pensado en el dinero de esa manera. La siguiente lección fue aún más desconcertante. El anciano llevó a Esteban frente a un espejo. «Mírate», le dijo, «y dime qué ves». Vio a un joven lleno de sueños, pero también de inseguridades y dudas. «Ese eres tú», continuó el anciano, «y ese es el mismo reflejo que el mundo verá en ti. Si te ves pequeño, el mundo te tratará como tal. Si crees que no mereces la riqueza, jamás la obtendrás. La mente es el espejo más poderoso. Si no proyectas abundancia desde dentro, no la verás fuera». Pero, ¿y si no me siento suficiente? «Entonces es hora de cambiar esa imagen», respondió el anciano. «La riqueza empieza por creer que mereces recibirla. Sin esa creencia, cualquier esfuerzo es como llenar un saco roto». «¿Es esta moneda?», preguntó. «Si solo te enfocas en su brillo, olvidarás el valor de quien la sostiene. No es el dinero quien da valor al hombre, es el hombre quien da valor al dinero». De repente, todo hizo clic en la mente de Esteban. Se dio cuenta de que siempre se había visto a sí mismo como un perdedor, alguien que esperaba que las circunstancias cambiaran sin cambiar él primero. ¿Y si el problema nunca había sido el dinero, sino su propia percepción? Con cada lección, Esteban comenzó a entender que la riqueza no era cuestión de suerte, sino de mentalidad. El anciano señaló a un joven músico al otro lado de la plaza. Tocaba una melodía alegre con su guitarra, y a diferencia del mendigo, su estuche estaba lleno de billetes. «Ese joven no pide», dijo, «ofrece algo a cambio. ¿Ves la diferencia?». Esteban se quedó observando. Notó cómo las personas se detenían a escuchar la música, sonreían y dejaban dinero con gusto. «Cuando aportas alegría o soluciones al mundo», agregó el anciano, «el mundo te recompensa. Esa es la regla». Esteban desvió la mirada hacia el mendigo, quien murmuraba que el mundo era injusto. Entonces comprendió que la pobreza no solo estaba en sus bolsillos, sino también en su mente y en la actitud con la que enfrentaba la vida. Por primera vez, Esteban sintió un escalofrío. Nunca había pensado en el dinero de esa manera. El anciano también le habló de aquellos que, a pesar de no tener riquezas materiales, poseen una abundancia interna que los hace magnéticos. Personas que, sin buscarlo, inspiran y atraen oportunidades simplemente por su forma de pensar y actuar. Esteban, intrigado, se preguntó si alguna vez podría llegar a ser como esas personas. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir que la riqueza que tanto anhelaba no era exactamente la que imaginaba. El anciano lo llevó después a un taller donde un humilde artesano creaba hermosos muebles de madera. El artesano no era rico, pero vivía sin preocupaciones, siempre con trabajo y respeto de su comunidad. Él nunca persiguió la riqueza, pero la riqueza lo encontró. Su mente no se centra en el miedo a la escasez, sino en la excelencia y el valor que ofrece. Esteban sintió un despertar interior. No se trataba de cuánto dinero tenía, sino de cómo lo veía y lo manejaba. Después de meses de aprendizaje, Esteban decidió probar su nueva mentalidad. En lugar de buscar dinero desesperadamente, comenzó a generar valor. Ayudó a otros
Aprendió nuevas habilidades y dejó de quejarse. Primero, comenzó ayudando a su padre en la carpintería, mejorando la calidad de los muebles y sugiriendo ideas innovadoras que atrajeron más clientes. Luego, abrió su pequeño taller donde no solo vendía productos, sino que también enseñaba a jóvenes del pueblo a trabajar la madera. Con el tiempo, su taller se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Incluso organizaba talleres gratuitos los fines de semana, enseñando a los más jóvenes no solo a tallar madera, sino a tener una mentalidad emprendedora. Lo más curioso era que, sin buscarlo, empezaron a llegarle encargos de otros pueblos. Su nombre se hizo conocido y la gente admiraba no solo la calidad de su trabajo, sino la actitud positiva y generosa con la que trataba a todos. Un día, sin esperarlo, un empresario de la ciudad visitó el pueblo y quedó maravillado con su trabajo. Le propuso abrir una sucursal en la capital y expandir su negocio. Esteban aceptó con una sonrisa. Su transformación había cambiado su destino. Y entonces entendió el verdadero secreto. La riqueza no es un número en el banco, sino un reflejo de quién eres y cómo piensas. Esteban había descubierto lo que pocos entienden. La riqueza no es un golpe de suerte, ni una cuestión de esfuerzo ciego. Es una danza entre la mentalidad, el valor que aportas y la forma en que te relacionas con el mundo. El anciano desapareció un día sin dejar rastro, pero sus enseñanzas quedaron en Esteban para siempre. Ahora era un hombre transformado, que ya no veía la riqueza como un premio inalcanzable, sino como una consecuencia natural de su actitud y acciones. Gracias a las enseñanzas del anciano, Esteban había encontrado el verdadero significado de la riqueza. Sus acciones y mentalidad habían cambiado su destino, demostrando que la verdadera riqueza es un reflejo de quién eres y cómo piensas. Con los años, Esteban no solo expandió su negocio a la ciudad, sino que regresó periódicamente a su pueblo para compartir con otros lo que había aprendido. Fundó una escuela donde enseñaba a jóvenes y adultos a crear, a creer en sí mismos y a aportar valor genuino. Recuerden, les decía, no persigan el dinero, persigan la excelencia. El dinero es solo el eco de lo que ustedes dan al mundo. Las palabras del anciano resonaban en cada enseñanza de Esteban, como un eco atemporal. Ahora dime, ¿cómo ves la riqueza en tu vida? ¿Eres un perseguidor o un creador? Si esta historia te dejó pensando, te recomiendo que veas mi próximo video. Suscríbete y compártela. Tal vez alguien más necesite escucharla hoy. Porque después de todo, el secreto de la riqueza que solo los sabios conocen no es para quien lo busca, sino para quien está listo para entenderlo. Gracias y nos vemos en mi próximo video.